Muy buenas, gente. Bueno, quería hacer este vídeo un poco para hablaros de los mitos, las leyendas y las soluciones. En nuestro mundo, actualmente, hay 34 millones de personas con un patrimonio superior a los 1.000 millones de dólares, que suponiendo que no tuvieran más que esa cantidad, serían capaces, siendo muy conservador en las cifras, de disponer de más de 22 veces un capital suficiente como para erradicar la pobreza humana para siempre e implantar programas de alimentación, salud y educación que salvarían decenas, cuando no cientos de millones de vidas. Por otro lado, muchas personas siguen creyendo en el mito de que los más ricos y poderosos son filántropos que crean empleo y distribuyen riqueza, cuando ellos son los actores más determinantes que acaparan los medios de producción, distribución y consumo y están detrás de movimientos especulativos que arruinan pueblos y sociedades enteras, cuando no a la totalidad del planeta. El mundo entero, que es inmensamente rico, está padeciendo un expolio demencial. Actualmente, disponemos de una capacidad productiva enorme. No obstante, 2.000 millones de personas están amenazadas por el hambre, padeciéndola alrededor de 820 millones, en medio de un modelo de consumo exterminista que además desemboca en un holocausto ecológico planetario, retorcidamente denominado como cambio climático por campañas mediáticas globales, en una estrategia psicológica para que la gente, que es el ser humano, aparezca como paciente y la víctima de nuestro modelo delirante, que es el medio ambiente, aparezca como agente. Otro de los mitos que está férreamente arraigado en el imaginario colectivo es que la industria farmacéutica mira siempre por la salud y no por el beneficio. En medio planeta, millones de personas mueren porque no pueden acceder a determinados fármacos y, por otro lado, se medica muchas veces negligentemente a la otra mitad del planeta, con muchas sustancias que producen un sinfín de efectos perjudiciales y tan pronto están en circulación como son retirados. Los médicos, muchas veces, son meros expendedores de unos remedios que los gigantes farmacéuticos establecen como fórmula más o menos efectiva de tratar cierta afección, pero en la mayoría de las ocasiones nos encontramos con un profesional limitado en tiempo y en recursos, o simplemente en interés, para contrastar qué remedio es más eficaz ante un comercial que le informa o le garantiza cierta comisión por recetar una solución u otra. En muchas ocasiones nos encontramos con un profesional de la salud que es más parecido a un abogado que defiende rigurosamente una ley injusta que atenta contra los principios constitucionales fundamentales y que legisla un ejecutivo autoritario, como el conglomerado farmacéutico consigue que se dispense en el mundo entero un medicamento que es realmente perjudicial para la salud. Más que profesionales de la salud, muchas veces nos encontramos con profesionales de la obediencia y el desconocimiento. Las principales empresas de los conglomerados farmacéuticos han sido condenadas en centenares de ocasiones, desde sobornos a fraude masivo. Se ha denunciado que hoy en día los medicamentos son la tercera causa de muerte tras enfermedades cardiovasculares y cáncer. Con la actual crisis sanitaria, se calcula que en el COVID-19, solo en gastos directos,
sin hablar de la escandalosa cantidad del costo que ha tenido para la economía mundial las políticas de cuarentena, que seguramente han sido peores como remedio que la propia enfermedad para la salud física y mental, y en términos de costos de vidas. Los mencionados protocolos impuestos a personas vulnerables, de edad avanzada, con salud delicada y cuadros clínicos complejos que necesitan cuidados y atención constantes, que han sido retirados por dar positivo en test de una fiabilidad cuestionable y la suspensión de gran parte de la misma sanidad. Nos hemos olvidado también de que las residencias de ancianos, muchas de ellas, ya eran un infierno antes de la pandemia. Y esos mismos protocolos han hecho que ese infierno se eleve a la enésima e insufrible potencia, cuando hay personas que hasta hoy siguen prácticamente encerradas en aquellos centros casi 2 años más tarde. Es una estrategia programada de liquidación, que me atrevería a denominarlo de geronticidio. Como iba diciendo, solo el gasto directo de los gobiernos en la lucha contra el COVID, sin tener en cuenta los gastos indirectos, es prácticamente el 4% del PIB mundial para combatir una enfermedad con una mortalidad de 1,8 y 3,4 millones de muertos entre 2020 y 2021 respectivamente. Este 4% del PIB contrasta con tan solo el 1% del PIB mundial necesario, que volvemos a remarcar serviría para erradicar la pobreza humana y crear programas de alimentación, salud y educación, según la ONU, que salvaría decenas, cuando no cientos, de millones de vidas. Está el perro. Otro mito muy común es que la industria alimentaria es segura y que tenemos una dieta más sana y saludable, gracias al modelo más beneficioso de la historia en nutrición. La industria alimentaria y su modelo basado en productos hiperprocesados, con mucho azúcar, sal y todo tipo de aditivos o hasta antibióticos que ingerimos a través de ella, junto con la estimulación en dietas desequilibradas, bajas en verduras y frutas y con gran cantidad de grasas saturadas, producen 11 millones de muertos al año. Un mito también importante, realmente muy extendido, es que los dirigentes políticos procuran el bien común, que son honrados y hacen lo que buenamente pueden para que impere el orden y la ley, la justicia y el bienestar. La corrupción política en el mundo cuesta 2,6 billones de dólares. Es casi un 2% del PIB mundial. La representatividad política y delegar decisiones que regulan la vida social y muchas veces personal, además de la del planeta en general, es a mi juicio ser considerados y tratados nosotros mismos como sujetos menores de edad. Existe un dogma fundamental que por alguna razón considera que un político profesional, los hay de todos los tipos, con o sin estudios, altos, bajos, calvos o con pelo. Pues bien, esta gente, por alguna extraña razón, que es similar a una divina providencia incuestionable, sí está capacitada para tomar decisiones, aunque solo interpreten una obra de teatro tragicómico en nuestras altas cámaras de debate democrático, leyendo discursos calculados al milímetro para repetir fórmulas hipnóticas
como eslóganes que recuerda a la gente para adherirse más visceral que racionalmente al discurso del actor político de turno. Todo el sistema representativo tiene más de ingeniería de control social que de sistema efectivo para que una sociedad discuta y resuelva sus problemas. Existe una nula voluntad para universalizar el poder ejecutivo y hacer vinculante la manifestación de los individuos de la sociedad en plataformas públicas, públicamente auditables, contrastables y transparentes, dadas las tecnologías de la información y los mecanismos de identificación y control personal intransferibles que son aplicables en una cuenta corriente, pero no en sucesivos referéndums que se deberían plantear universalmente, sin restricción, abierta y dinámicamente, para decidir quien quiera y le interese participar, desde una ley de urbanismo a una ley de educación. ¿Por qué hay tanto miedo y tanta negación incuestionable hacia la democracia directa? Por supuesto, también hay que señalar que muchas veces los árboles nos impiden ver el bosque y que la esencia de las cosas son unas pocas cosas. Personalmente, no creo que haya que regularlo todo bajo un impulso neurótico obsesivo compulsivo. No matarás, no robarás, no levantarás falso testimonio, etc. Tan antiguo como el libro de los muertos de los antiguos egipcios. Son unas pocas cosas que todo el mundo entiende y reconoce. Ahí reside el secreto de un modelo legal asumible. Para determinar si una persona es culpable, también creo que el mito del juez erudito en leyes es un problema en que radica la corrupción. Por ejemplo, un equipo de investigación determinado, con los recursos que le resulten necesarios y la colaboración de aquellos que, por qué no, libremente quieran investigar, publicar toda la investigación como público, el debate de los jurados, que son todos aquellos que libremente se hayan interesado y decidido informarse de la causa y pronunciar su veredicto. Un sistema a prueba de la compra de voluntades y de las presiones, que seguramente sea imperfecto, pero desde luego que pueda parecer un juez incómodo, muerto por investigar en nuestro modelo jurídico. Pero ¿quién puede atentar contra la vida de cualesquiera que sean el número de jueces, jurados y abogados que defiendan, fiscalicen o dicten sentencia en un caso sonado contra una persona con poder o influencia? Por último, otro de los mitos más peligrosos que existen contra el pensamiento crítico y una democracia saneada es el mito de los grandes medios que poseen la verdad absoluta. Para desmontar este mito, opino que deberían existir innumerables equipos colegiados de investigadores que fuesen a su vez de la forma en que he planteado a los investigadores en un caso legal. Creo que no deberían existir secretos de Estado o en contratos comerciales, a los cuales a dichos investigadores no les fuera posible acceder. Es decir, todos los asuntos que afectan al bien público deben ser de dominio y conocimiento público y de pública auditoría. Creo que en una sociedad educada, razonable y mayor de edad, los ciudadanos se encargarían por sí mismos, a través del tejido social, las redes y los medios masivos, de difundir con criterio informaciones sensibles que afectasen a la vida de la gente y del planeta. Confío en que todos somos, repito, mayores de edad, intelectualmente, genios, filósofos, artistas, creadores, pensadores. Confío en que existe un modo mucho mejor de hacer las cosas,
mucho más fácil. Y sinceramente, creo que lo realmente difícil es seguir operando individual y colectivamente como lo estamos haciendo a día de hoy. Sin más, muchas gracias por estar ahí. Un abrazo.